Bienvenidos al podcast de Alexia Cabadías. Soy Alexia, ¿cómo están amigos queridos? Quiero en este día tan caluroso y lluvioso que hemos tenido aquí en Buenos Aires hablar sobre un tema que me parece muy importante para los seres humanos, que es el tema de recuperar nuestro poder personal. Y para comenzar el podcast del día de hoy, quiero leerles un extracto, que es una oración del libro de John O'Donoghue, que se llama Anam Cara, el libro de la sabiduría celta. Y su oración comienza de esta manera, se llama Bendición de la Soledad, y dice así: que reconozcas en tu vida la presencia, el poder y la luz de tu alma, que comprendas que nunca más estás solo, que el brillo de tu alma y el arraigo te conectan íntimamente con el ritmo del universo, que respetes tu individualidad y tus diferencias, que comprendas que la forma de tu alma es única, que sepas que un destino especial te espera, que detrás de la fachada de tu vida algo hermoso, bueno y eterno está sucediendo, que aprendas a verte a ti mismo con el mismo gozo, orgullo y felicidad con que Dios te ve en cada momento. Súper profundo esto que dice mi adorado autor John O'Donoghue en su libro Anam Cara, el libro de la sabiduría celta. Y el día de hoy, como les decía, quiero hablar de lo que es el poder personal. Este es un tema que suele surgir mucho en conversaciones con mis pacientes, en sesión de coaching o quizás previo a hacer alguna meditación, o también con grupos de amigos, por supuesto, también en las presentaciones de mi libro o en algunos cursos que doy. Y me parece un tema que nos toca a todos muy de cerca. Estamos siempre inmersos en situaciones que ponen en juego de qué forma nosotros estamos percibiendo la realidad, de qué forma nos estamos conectando con la realidad y cuál es nuestro impulso para responder ante los estímulos externos de aquellos que estamos viviendo en ese momento. Tenemos la tendencia de poner nuestro poder personal en manos de lo que nos rodea, sea una situación, sea una persona, sea lo que sea. Y realmente poder personal se llama así por un motivo. El motivo es que justamente nos pertenece, es personal, como bien lo dice el nombre. Entonces, el día de hoy me parecía súper importante hablar de este tema, recordar que cada vez que nosotros estamos frente a una situación y tenemos una decisión que tomar o tenemos alguna respuesta para dar o para brindar, pensemos desde qué sitio interno lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo desde un lugar que tiene que ver con nuestra capacidad intrínseca de actuar desde nuestra sabiduría interna, tiene que ver con el desconocimiento de quienes realmente somos, tiene que ver con no estar conectados con nuestra verdad, tiene que ver con... ¿Con qué tiene que ver? Esta es la pregunta que me parece importante que nos hagamos. ¿Desde qué sitio interno estamos conectándonos con aquello que está sucediendo alrededor nuestro? Y vamos a hablar acá de dos temas importantes que se relacionan. Uno sería esto que está relacionado con el reconocer quiénes somos y a partir de allí conectarnos con aquello que nos rodea. Esto de saber cuál es nuestra verdad, de saber cuál es nuestra capacidad, de tener idea de cuál es el lugar que nos merecemos. ¿Estamos eligiendo el lugar que nos merecemos o estamos eligiendo un sitio que es distinto a esto? ¿Qué es lo que estamos eligiendo para nosotros y desde qué sitio estamos eligiendo para nosotros? No es ser egoísta ponernos en primer lugar. Ponernos en primer lugar quiere decir que entendemos nuestro valor, que entendemos que ese es nuestro sitio, que entendemos que eso es lo que merecemos y que también entendemos que a partir de allí toda decisión que tomemos va a ser a favor no solamente nuestro, sino de nuestra mejor versión, para luego conectarnos con el mundo desde ese lugar, desde esa mejor versión que es la forma más beneficiosa y de mejor calidad que podemos brindar al mundo. Y no solo brindar al mundo, sino también brindarnos a nosotros mismos. ¿Estamos viendo la situación desde el sitio de la carencia o de la abundancia? Este es el otro punto que quería conversar con ustedes. ¿Desde qué sitio lo estamos haciendo? Cuando nosotros nos conectamos con la carencia,
Imagínense que estamos desempoderándonos, estamos permitiendo que la situación u otra persona esté teniendo las riendas de nuestra vida. Y la realidad es que no tiene mucho sentido que alguien más tenga las riendas de nuestra vida, porque es nuestra, es propia. Entonces, si conectamos con ese sitio de carencia, vamos a estar siempre desde la codependencia conectándonos con lo que nos está rodeando. Y este sitio de codependencia nos debilita, nos corre del lugar que realmente merecemos, nos corre de ese sitio interno de autoestima en equilibrio, de ese poder personal de que venimos hablando, nos corre a un lado de nuestra voluntad, de nuestra energía que poniéndola a la acción va a estar mejor enfocada y va a llegar a los objetivos a los que nosotros deseamos llegar. Fíjense todas las cosas que ocurren cuando nosotros nos conectamos con la carencia y nos desempoderamos. Todo lo que compone nuestra vida se empieza a correr de eje, se empieza a desequilibrar, se desequilibra, pierde aquello que lo hace estar en la balanza, en el centro de la balanza, en ese sitio que es justamente el sitio de equilibrio que nos merecemos. Cuando todo está en equilibrio, fíjense que todas las patas de la mesa están obrando, ¿sí?, con aquella fortaleza que cada pata tiene. Están obrando con aquella sabiduría de cuál es su rol, el rol que realmente tiene cada pata. ¿Y la mesa qué es lo que hace? ¿Se cae? ¿Se tambalea? ¿Se mueve? No. La mesa está en el lugar de centro, en el lugar de equilibrio, y podemos colocarle por encima platos, cubiertos, vasos, copas, y la mesa no se va a mover. ¿Por qué? Porque sabe el lugar que está ocupando, sabe cuál es su fuerza, sabe que está siempre sostenida por esas patas que la componen. Fíjense que esta imagen es muy simbólica, muy significativa, que tiene que ver también con nosotros los seres humanos. Cuando nosotros los seres humanos dejamos de darle el volumen de energía correspondiente a cada pata de la mesa que nos compone, ¿qué es lo que ocurre con el ser humano? La mesa del ser humano tambalea, se desequilibra, y esto se traduce en que se caiga la mesa, ¿sí? Se desmorone la mesa. Entonces, si empezamos a tomar conciencia de que cuando estamos conectados con nuestro poder personal y estamos brindando el volumen de energía correspondiente a cada pata de la mesa que nos compone, ¿qué es lo que nos estamos dando la oportunidad? Nos estamos dando la oportunidad de tener una vida que es la que realmente merecemos, y es desde ese sitio de conocimiento propio, de autoconocimiento y de poder personal, que podemos dar pasos mucho más certeros en nuestra vida, que podemos obrar desde un lugar de fortaleza, de seguridad personal, de conocimiento de quiénes somos y de todas las capacidades que tenemos para poder brindar lo mejor que podemos desde nuestro sitio a todo lo que nos rodea y sumar con nuestro granito de arena a este mundo tan maravilloso en el cual vivimos. Fíjense todo lo que sucede cuando empezamos a recobrar ese poder personal. Empiezan a fluir hasta nuestra vida, hasta nuestras manos, todo lo que realmente hemos deseado siempre. ¿Por qué? Porque hemos logrado conectar internamente con ese sitio de merecimiento, de valor, de saber que nosotros lo merecemos, ¿sí? Y por otro lado, ¿qué es lo que ocurre cuando estamos del otro lado del río, como se diría? Ocurre que estamos en ese lugar de desmerecimiento, de no saber para dónde ir, de dejar que todo lo que sucede alrededor nos pase por encima, de no tener control sobre lo que ocurre en nuestra vida, control en el buen sentido de la palabra. Todo lo que está alrededor nuestro quizás empieza a desmoronarse, o no se da de la forma en que queremos, o nos genera dudas, o nos genera inestabilidad emocional. Se generan muchos altibajos en nuestra vida, esto genera ansiedad, genera miedo. ¿Por qué? Porque las patas de la mesa no tienen sustento, no tienen el sustento que en realidad podrían tener cuando la persona se conecta con su verdadero poder,
con el que trae de nacimiento. Entonces fíjense que es tan importante este tema de conectarnos con ese poder personal, con aquello que realmente somos, Esto lo voy a volver a repetir porque es lo que realmente traemos desde nuestro nacimiento, desde antes de nacer. Nuestra alma viene con esta energía de poder. Nosotros somos una extensión directa de aquel que nos creó. Y si somos una extensión directa de aquel que nos creó, evidentemente hay algo en nosotros que tiene ese poder. Entonces, si nosotros conectamos con eso que es nuestra verdad, que es aquello que traemos, imagínense los milagros que podríamos hacer en nuestra vida. Y no solamente para nosotros, sino también para todo lo que nos rodea. Y este mundo sería un mundo mucho más equilibrado, mucho más luminoso. Y para concluir este podcast el día de hoy, voy a ir a mi libro, Relatos de Meditación, co-creados junto a nuestra Madre Naturaleza, y les voy a leer entonces un pequeño texto que se llama El mensajero del alma. Este es el 9º relato de mi libro y dice así. Llegó finalmente la noche. Me encontraba rodeada de pastos altos que al cubrirse de rocío perfumaban el aire. El cielo se tornó azul oscuro y luego azabache y encendió sus infinitas luces celestiales. Una leve brisa me acarició la cara, haciéndose notar, corriendo mi pelo hacia atrás en olas susurrantes que me embriagaban de frescura. Comencé a dar pasos para llegar a mi cabaña, a la que apenas lograba ver desde ese lugar. Mientras caminaba, danzábamos al compás de una melodía entre caricias y abrazos con los pastos altos cuya altura superaba mi cintura. Avancé unos pocos metros, disfrutando de la espesura alrededor mío, y de repente me detuve. A corta distancia se veía el contorno de una figura humana. La incertidumbre y el miedo se apoderaron de mí, mientras la figura seguía avanzando en mi dirección. ¿Quién eres y por qué estás aquí?, le pregunté a la sombra. No temas, no vengo a hacerte daño, por el contrario. No se veía el rostro de aquel ser, solo se percibía su presencia. Empecé a calmarme y a sentir que todo iba a estar bien, que su respuesta había sido sincera. No podía definir si era hombre o mujer. Su voz me parecía conocida, resonaba en mí al escucharla. Siguió dando pasos para encontrarme y en cuanto estuvo a unos 2 metros de distancia, me pidió que cierre los ojos y que perciba con el corazón. En mi pecho sentí amor y calma y una voz que me decía, suelta, fluye. Cerré entonces mis ojos y permití a esa figura pararse frente a mí. Entonces se acercó y me abrazó. Me dio un abrazo que nunca antes había experimentado. Pasaron minutos, horas. El tiempo dejó de existir. En un momento susurró a mi oído. Abre los ojos y mira quién soy. ¿Me reconoces? La figura frente a mí tenía mi cara, mi cuerpo, mis ojos, mi pelo y mi sonrisa. Esa noche el universo respondió a mi pedido más añorado. Me envió al amor de mi vida. Entonces, amigos queridos, para concluir este podcast que tiene que ver con el poder personal y que tiene que ver con reencontrarnos con nuestra verdad, con aquella verdad con la que fuimos creados. Les quiero enviar un gran abrazo y esperar que estas pequeñas palabras, este pequeño aporte de mi parte hacia ustedes, les sume, les sea de bendición y que genere, ¿por qué no?, esas preguntas que son importantes para generar cambios profundos en nuestro ser. Que estén muy bien.